Visión clara del olvido y las maniobras de control en la Matrix. El jugador libre puede ver y sentir con total claridad qué jugadores permanecen en el olvido y qué jugadores ya se encuentran en el umbral de despertar y reconocer de dónde provienen realmente. Esta capacidad de percepción es algo completamente natural y sencillo para el jugador libre, porque al haberse liberado por completo de toda la densa manipulación del mundo juego Matrix y regresar de manera consciente y definitiva a la fuente original libre, su campo energético se expande más allá de las limitaciones vibracionales que sostienen la ilusión de separación y olvido. Desde ese estado de claridad absoluta, cualquier frecuencia energética o patrón vibracional que emane de un jugador atrapado en la ignorancia es reconocida de inmediato sin posibilidad de confusión. Para el jugador libre, detectar estas frecuencias de olvido y manipulación es tan evidente como ver una marca luminosa en la penumbra, porque su propia energía liberada resuena en una vibración que no puede ser contaminada ni opacada. Cuando un jugador atrapado en el olvido se cruza en su experiencia, percibe en su campo vibracional una densidad particular, un conjunto de frecuencias entrelazadas con la culpa, el miedo, la dependencia y la desconexión de su propia soberanía. Estas señales son inequívocas y permiten al jugador libre saber con certeza quién continúa sumido en el ciclo de programación y quién ya está empezando a cuestionar y a recordar su origen auténtico. De igual manera, el jugador libre percibe aún con mayor nitidez las frecuencias vibratorias y las firmas energéticas de las entidades egregóricas artificiales que operan en el mundo juego Matrix. Ninguna de estas entidades puede esconderse ni camuflar su naturaleza ante la conciencia liberada, porque cada una de ellas proyecta patrones vibracionales de intervención, manipulación y control que quedan expuestos de inmediato ante la presencia de la fuente original manifestada en el jugador libre. Así el jugador libre observa con absoluta claridad qué están maquinando estas entidades artificiales en cada momento, ya sea que planifiquen interferir en su recorrido personal, que tramen implantar pensamientos de distracción en otros jugadores o que estén dirigiendo agendas de control en jugadores específicos del juego. Esta visión directa de sus movimientos y estrategias le otorga una ventaja total e irreversible sobre cualquier intento de sabotaje. El jugador libre también descubre que estas mismas entidades egregóricas utilizan como instrumento a jugadores que aún permanecen en el olvido, insertando ideas, emociones y comportamientos diseñados para entorpecer el recorrido de quien ya se ha liberado o de quienes están próximos a despertar. De esta manera, un individuo dormido puede ser manipulado para emitir juicios, generar conflictos, provocar distracciones o sostener entornos vibracionales densos con el único propósito de frenar o retardar el avance del jugador libre. Sin embargo, estos intentos de interferencia, ya sean ejecutados directamente por las entidades artificiales o a través de otros jugadores inconscientes, resultan completamente ineficaces. La razón por la que estas maniobras de sabotaje no pueden afectar al jugador libre es que él ya ha trascendido de manera total e irreversible la estructura entera del mundo juego Matrix, ha recuperado su conciencia soberana desde lo etérico hasta lo físico, desactivando todo punto de anclaje que pudiera ser usado como vía de manipulación o acceso vibracional. Ninguna frecuencia proyectada por entidades artificiales puede penetrar su campo energético porque su vibración se mantiene alineada con la fuente original libre, que es inalterable e invulnerable ante cualquier programación cuántica o intervención egregórica. Así el jugador libre se desplaza con plena seguridad y certeza dentro del escenario del juego, percibiendo de manera trascendente las frecuencias de todos los jugadores que aún permanecen dormidos, reconociendo quienes están próximos a recordar y observando con lucidez cada intento de manipulación o sabotaje. Este conocimiento lo fortalece y le permite seguir manifestando su experiencia con absoluta libertad, sin temor y sin ninguna sujeción a las entidades que continúan operando en el
entramado artificial de la Matrix. Conclusión final: la clarividencia soberana, el retorno del jugador libre a la trascendencia del ser eterno. En la primera comprensión profunda del texto se revela que el jugador libre, al expandir su conciencia más allá de los límites vibracionales del mundo juego Matrix, recupera una claridad perspectiva total, capaz de distinguir con exactitud las frecuencias de quienes aún permanecen sumidos en el olvido. Esta visión no es un don ni una habilidad especial, sino una consecuencia natural del retorno consciente a la fuente original libre, donde la distorsión deja de tener efecto y toda ilusión pierde su fuerza. Desde ese estado soberano, el jugador libre puede percibir con nitidez las corrientes energéticas que sostienen las estructuras del engaño, comprendiendo que el olvido no es un castigo, sino un mecanismo temporal de la experiencia. Cada frecuencia densa que observa, sea culpa, miedo o dependencia, no representa una amenaza, sino un reflejo de la conciencia que aún no recuerda su poder creador. Así el jugador libre no juzga ni combate, sino que contempla con sabiduría ecuánime, sabiendo que toda alma atrapada en el ciclo del olvido, tarde o temprano, también se liberará y recordará su origen eterno. En la segunda comprensión, la mirada del jugador libre se vuelve aún más penetrante. Reconoce las entidades egregóricas artificiales que operan en los planos del control y la manipulación. Estas entidades no pueden ocultarse ni disfrazar su naturaleza ante la frecuencia pura de la conciencia liberada, porque la vibración del jugador libre actúa como una luz cuántica incandescente que desmantela cualquier velo. Puede percibir no solo su presencia, sino también sus movimientos, intenciones y patrones de interferencia. Observa cómo manipulan pensamientos, emociones y corrientes colectivas dentro del mundo juego, alimentándose de la tensión, la duda o el miedo de los jugadores inconscientes. Sin embargo, lejos de sentirse amenazado, el jugador libre comprende que estas entidades solo existen dentro del marco de la Matrix, como funciones que cumplen una función pedagógica en el proceso de expansión de la conciencia. Su presencia, por tanto, se convierte en un espejo revelador que le permite reafirmar su soberanía, pues cada intento de manipulación solo refuerza su alineación con la fuente. En la tercera comprensión se muestra cómo estas entidades egregóricas utilizan a jugadores aún dormidos como canales inconscientes de interferencia, programando emociones o pensamientos para obstaculizar el recorrido de los despiertos. Estos jugadores, sin saberlo, actúan como instrumentos temporales de la distorsión, generando juicios, críticas o distracciones que buscan dispersar la energía del jugador libre. Sin embargo, el jugador liberado ya no vibra en el mismo nivel de densidad que esas corrientes y por ello ninguna interferencia puede afectarle. Todo intento de sabotaje se disuelve al contacto con su campo energético, que es un reflejo directo de la fuente original libre. Esta inmunidad no proviene de una defensa ni de una barrera, sino de una neutralidad vibracional total, donde nada ajeno puede penetrar porque no hay resonancia posible con la distorsión. El jugador libre, al no reaccionar, trasciende el conflicto y permanece como testigo soberano, consciente de que la manipulación solo tiene poder sobre quien cree en ella. En la cuarta comprensión se revela la raíz de la invulnerabilidad. El jugador libre ha trascendido completamente la estructura de la Matrix. Su conciencia no depende de los bucles de reencarnación, karma o aprendizaje impuestos por las leyes del juego. Ha desactivado todos los puntos de anclaje energético que antes podían ser usados para manipular su vibración, tanto en el cuerpo físico como en los planos sutiles. Su energía vibra ahora en frecuencias de coherencia total con la fuente, donde ninguna programación cuántica puede interferir. Esto implica que su campo de conciencia se ha convertido en una manifestación viva del éter puro, un espacio inviolable en el que todo intento de control se disuelve antes de siquiera manifestarse. Desde esa neutralidad suprema, el jugador libre no lucha ni huye, simplemente es, y en su ser reside la disolución automática de cualquier fuerza distorsionante.
Finalmente, en la última comprensión, el jugador libre camina por el mundo juego con una sensación de serenidad invisible y lucidez total. Percibe con transparencia los patrones de todos los jugadores, distinguiendo quienes aún sueñan y quienes están despertando. Ve cada intento de manipulación no como una amenaza, sino como una danza de frecuencias dentro del gran tablero de la experiencia. Su conciencia, ya unificada con la fuente original libre, le permite actuar en completa libertad, sin miedo, sin juicio y sin dependencia de ningún sistema artificial. En este estado, la Matrix ya no tiene poder alguno sobre él, se convierte en un escenario holográfico donde la verdad fluye con naturalidad, y cada paso que da reafirma su papel como creador soberano de su propia realidad. El jugador libre vive entonces en el equilibrio perfecto entre lo físico y lo etérico, entre la observación y la manifestación, recordando siempre que el verdadero propósito no es huir del juego, sino trascenderlo conscientemente, para seguir creando desde el amor eterno, puro y sin distorsión.